Voy a empezar a grabar porque si no, luego se me olvida. Muy bien. ¿Cómo te fue con la observación de la primera sesión? Pues bien, pues sí noté que, o sea, que como que organiza como su espacio, como que se puede orientar. Por ejemplo, cuando nos metemos a bañar, tiene como varios trastes, así en su tinita, y si ahora ya identifica como que el pequeño, el grande, y ahora el más alto y el más bajito. O sea, ya no es solo como grande y pequeño, sino alto. Eso es como que lo que más o menos observe. De contar como tal, es que, como tú dices, o sea, lo hace por cancioncita, porque como que cuando subimos las escaleras contamos 1, 2, 3 y agarra los objetos y sí los cuenta, pero obviamente, pues, en desorden. No es como que identifique como tal las cosas. Lo único que sí identifica bien, bien, cuando son 2 cosas, porque dice: "No, tengo 2 plátanos, tengo 2 monedas", pero es como que lo único. Y sí se puede orientar, te digo que como que en el espacio, este, ¿qué otra cosa vi? Mm, como que tiene ese orden en cuanto a acomodar todo como que sus cubitos, y de un lado los forman haciendo una línea recta, y puede decir que así de: "Ya la hice muy larga", nada más eso. Ok. Bueno, entonces podemos decir que con ese material, por ejemplo, ya pasó por la exploración, ya pasó por la orientación, ¿no? Y ahora los está manipulando. Está viendo qué puede conseguir, ¿no? Con ellos. Está realizando también ya actividades con ellos, ¿no? Entonces, digamos que si hablamos nuevamente de las tendencias, de lo que hablamos la sesión pasada, pues Ujú. estamos observando ahí varias de las tendencias, ¿no? Y además, como dices, a lo mejor ya no solo ve grande y pequeño, ya se da cuenta que también esa actividad que le pusiste, pues tiene alto y bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya reconoce más tiene más reto esa actividad que está realizando, ¿no? Cada vez. Ujú. Muy bien, Mabel. Bueno, pues vamos a seguir observando. Hoy también vamos a dejar de ejercicio, pues seguir observando. Recuerda que mucho de lo que trabajamos aquí o de la base del método es la observación del niño, porque el mismo niño nos va diciendo qué necesita. ¿Vale? Okey, Voy a compartir la pestaña, digo, la presentación, okey. y vamos a comenzar, ¿vale? Si tienes alguna duda, pues me vas diciendo. Vamos a hablar sobre la introducción a las matemáticas y las características del material, que es algo bien importante. Introducción a las matemáticas. El proceso de las matemáticas debe ser un descubrimiento natural, pero desaparecerá si no tiene oportunidad de desarrollarse. Es decir, el niño, como lo veíamos la sesión pasada, nace con una mente matemática, pero esta se tiene que desarrollar y tiene que ser estimulada, porque de lo contrario entonces se va apagando, ¿no? Se va limitando y va desapareciendo. Por eso, cuando decimos, ay, es que a mí nunca se me dieron las matemáticas, no es que no se nos den las matemáticas, es que nunca estimularon nuestra mente matemática. Por lo tanto, cuando nos presentan o nos ponen de frente con las operaciones abstractas, pues estamos bloqueados o simplemente pasó nuestra época, nuestro tiempo, nuestro periodo sensible y entonces, claro que se vuelve más complejo. Entonces, nacemos con esta mente matemática, simplemente hay que estimularla para que no desaparezca. El niño o niña necesita secuencia, claridad y organización que le proporcionará el material sensorial. Es decir, para el curso, por ejemplo, de leer y escribir, hablamos mucho de la vida práctica, del área de vida práctica, que son todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos a través en nuestra casa, en cualquier espacio, y para desarrollar nuestra independencia.
Eso nos va preparando para la lectoescritura. La parte o el área del ambiente Montessori que más nos prepara para el pensamiento matemático es el material de sensorial. ¿Por qué? Porque a través del material de sensorial vamos a trabajar los tamaños, las formas, las figuras geométricas, las texturas, los sabores, la espacialidad, los tamaños, el grueso, delgado, alto, ¿vale? Alto, bajo, todas estas proporciones que aprendemos las vamos a aprender sensorialmente y esto nos va a preparar para las matemáticas. Así como la vida práctica nos va preparando para la lectoescritura, el área de sensorial nos va a preparar para las matemáticas. No quiero decir con esto que la vida práctica no prepare para las matemáticas, porque al final también lo hace, ¿no? También el orden, por ejemplo, la secuencia de los movimientos, pues nos va preparando también para las matemáticas, pero principalmente el material de sensorial es el que se encarga de prepararnos. Por ejemplo, tenemos las barras rojas, como les comentaba en algún momento, tenemos las barras rojas que con esta trabajamos sensorialmente el concepto de corto y largo, ¿vale? Pero estas mismas barras rojas después las vamos a ver en el material de matemáticas, pero ahora divididas digamos que, sí, en números, ¿no? Es barra azul, digo roja con azul. Y entonces vamos a aprender el conteo a través de esas barras. Pero ya sensorialmente el niño absorbió y entendió, comprendió, encarnó que el 1 no lo ve en sensorial como 1, lo ve como corto y como largo, pero cuando llega a las barras matemáticas lo ve como el 1 y el 10. Entonces 1 es poco, 10 es más largo, 10 es mucho, ¿no? Entonces ahí ya vamos introduciendo de manera sensorial con el material y después nos vamos al conteo en el área de matemáticas, ¿vale? Y así funcionan casi todos los materiales de sensorial que vamos a ir uniendo o teniendo como una extensión en el área de matemáticas. ¿Me ibas a decir algo, Mabel? Sí, con respecto a las barras, o sea, no sé si que también esto es como que por lo del material que pediste, que si estaba bien como hacerlas mientras así como de cartón nada más, o si tiene algún sentido que sean como de un material específico. No, está bien hacerlas con cartón, ¿sí? Yo se las mandé a imprimir así como en cartulina o palina, pero si ustedes las quieren pegar en cartón, está muy bien también. ¿Vale? Gracias. Ay, no te escucho. No te escucho. Bueno, desde hace ratito. No, ya, ya está. Yo estoy aquí, hable y tengo apagado el micrófono. Bueno, así como a través de vida de sensorial, estamos trabajando la mente matemática también en vida práctica, lo estamos haciendo, pero de otra manera. No estamos trabajando con los conceptos todavía, sino en el pensamiento lógico, en la secuencia. Estamos también trabajando con la concentración, la disciplina, ¿no? Los hábitos que nos van a preparar para llegar al área de matemáticas de una manera mucho más concentrada, mucho más enfocada y también ya con hábitos que nos van a ayudar a que estos aspectos que son más abstractos se puedan adquirir de manera mucho más fácil, ¿vale? Porque no tenemos, o sea, ya tenemos ese hábito de estar concentrados y enfocados, ya no está la mente del niño tan dispersa, ¿vale? El trabajo en matemáticas se introduce con cantidades concretas, después se muestran los símbolos y finalmente la asociación del número, que es decir, algo concreto, y su símbolo, que es algo abstracto, ¿vale? Todo lo vamos a trabajar de manera sensorial y esto es algo maravilloso del material Montessori y que pocos métodos lo tienen en el área de matemáticas. Cómo María Montessori logró
transportar todos estos conceptos y todas estas situaciones que son tan abstractas en la matemática, en las matemáticas, para transportarlos y transformarlos en objetos concretos, ¿no? En material sensorial, en material didáctico y dinámico, además. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar de esta manera aquí en este taller y les voy a enseñar diferentes materiales para llegar hasta la división, ¿vale? Pero todo lo vamos a hacer primero de manera concreta y después lo vamos a transformar en algo abstracto, pero no va a ser únicamente porque nosotros querramos hacerlo, sino porque la misma mente del niño lo va transformando, lo va construyendo, lo va encarnando, va generando las conexiones neuronales y entonces logra que sea una abstracción, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo de hacer una suma con objetos, cómo puedo ahora comprender que cuando están hablando, no, es que mi mamá trajo 2 panes y luego llegó tu primo y se comió uno, no, nada más dejó 2, ¿no? Y ahí el niño comprende que lo que está sucediendo es una resta. Eso es una abstracción, ¿vale? Pero para llegar a esa abstracción, primero necesitamos trabajar de manera concreta todas estas, los números, el conteo, las operaciones, ¿vale? Ok. También se introduce a las operaciones básicas a través del sistema decimal. El sistema decimal en Montessori es un material súper valioso, que después nosotros le llamamos el material del banco, pero es a través del cual aprende lo que es la unidad, la decena, la centena y el millar, ¿vale? Lo aprende primero de manera sensorial, con objetos que puede tocar y manipular, y después ya lo convierte en su símbolo gráfico, que son los números. Y entonces, con este sistema decimal, es capaz de crear cantidades hasta de 9.999 de manera lógica, ¿vale? Porque comprende la lógica a través del material, la lógica que hay en el conteo a través del material. Es una manera muy sencilla y que además es maravilloso verlo porque regularmente, es más, ahorita me solicitaron un taller en Guanajuato y me mandaron el plan de trabajo de todo el ciclo escolar, en preescolar para matemáticas. Y en esto que me mandaron, pues me doy cuenta que están enseñándole a los niños a contar hasta el 20. Y ya si lo logran así muy cañón, cuentan hasta el 100. Lo que sucede aquí con el material concreto de el sistema decimal es que el niño aprende y entiende que puede contar hasta el infinito si comprende la lógica que hay en la numeración. Es decir, que por ejemplo, llegamos del 1 al 9 en las unidades, pero también llegamos del 1 al 9 en las decenas y estas se fusionan con las unidades, ¿no? Y también comprende que llegamos del 1 al 9 en las centenas y del 1 al 9 en el millar, o en los miles, ¿no? El millar. Entonces, el niño comprende esto de manera muy práctica y entonces es capaz de contar hasta el número que quiera, claro, si no se cansa antes, porque su periodo de concentración es muy, muy pequeño, muy corto, pero a final de cuentas comprende que puedes llegar al número que quieras si comprendes el sistema decimal. Y el sistema decimal lo aprendes de manera concreta, de manera sensorial, manipulable, con material manipulable. Posteriormente, dime. Bueno, de eso sí me pude dar cuenta porque, bueno, hace unos días tuve una plática con una chica que estaba platicando. Casi no te entiendo. No sé por qué casi no te entiendo. Ah, ya, ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, creo que sí. Es que creo que son mis audífonos. Que de eso como que sí me pude dar cuenta que primero pues sí tiene que ser sensorial porque platicaba con una chica que le estaba enseñando las tablas a su hijo, la tabla del 5 y el niño se la sabía, pero igual como la cancioncita, ¿no? Y cuando se las preguntas obviamente en desorden, pues se quedó así como que no y nunca me contestó, porque creo yo que ahorita ya con todo esto que no entiende como el sentido o el
cuánto es ese número, cuánto abarca, qué es lo que tú nos decías. Claro, no comprenden por qué 5 por 5 es 25. O sea, simplemente memorizan. Que al final nosotros también vamos a llegar a la memorización, pero de una manera mucho más orgánica y natural, ¿no? De una manera en la que el niño, antes de memorizar, comprendió y encarnó el aprendizaje, el concepto, o la operación, o la suma, la resta, etcétera, ¿no? Pero lo aprendió de manera natural y entonces ahora sí, solita se da la memorización, porque al final sí llegamos a eso. El niño tiene que, de alguna manera, memorizar las tablas, pero lo hace de una manera mucho más orgánica y sobre todo comprendiendo por qué. 5 por 5 es 25 porque es 5 repetido 5 veces, ¿no? O sumado 5 veces. Entonces, el niño a través de este material lo va a entender y lo va a comprender. Y entonces, claro, cuando se las preguntas salteadas, a lo mejor al principio le cuesta, pero va a hacer la suma si no se la sabe de memoria. Porque ya sabe que multiplicar es sumar el mismo número varias veces, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Y ya poco a poco, con la práctica, el niño va a memorizar, claro que sí. Pero primero tiene que aprenderlo de manera sensorial, concreta y manipulable, ¿vale? Posteriormente, ya entonces, más adelante va a trabajar la memorización que se realiza a través de los tableros. Tenemos muchos tableros, el tablero de la suma, el tablero de la resta, el tablero de la multiplicación, de la división, a través de los cuales se trabaja la memorización. Pero antes de eso, lo pudo tocar, lo pudo sentir y lo pudo encarnar a través del sentido estereognóstico, ¿vale? ¿Se acuerdan que el sentido estereognóstico lo vimos en el curso anterior? El sentido estereognóstico es lo que conecta al movimiento, lo que sienten las manos, lo que pueden tocar, con la memoria o con la mente, ¿no? Entonces, yo puedo tocar a lo mejor este objeto y decir, esto es un diurex, ¿no? Esta es una cinta adhesiva, pero porque ya en mi mente está encarnado la textura, la forma de este objeto, que se logró a través del sentido estereognóstico. Lo mismo sucede con el sistema decimal. El niño puede tocar una perlita y decir, esto es una unidad. Puede tocar un millar y decir, esto es un millar porque es un cubo, ¿no? Y eso se encarna y después, cuando ya lo quiero convertir en abstracto, en memorización, fluye mucho más fácil, ¿vale? Y después de los tableros, porque ya lo encarnó, porque ya memorizó, porque ya lo practicó y entonces ahora sí ya no necesita ese apoyo que le da el material, porque ya tiene la seguridad, la confianza y la voluntad para trabajar sin material, ¿vale? Pero vamos trabajando con eso durante todo el proceso de vida práctica y sensorial, incluso el lenguaje también nos da esa seguridad, ¿no? La abstracción es un paso muy grande que toma mucho tiempo para la mente humana y debemos permitir que el niño tome su tiempo. Si queremos anticipar el desarrollo de la mente del niño, solo nos engañaremos, ¿vale? Y es lo que comentábamos, ¿no? A veces decimos, no, pues es que mi hijo ya cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero cuando le pones objetos y los tiene que contar separados, todavía no lo sabe contar, todavía no sabe esa cantidad, no sabe que esos objetos representan una cantidad, ¿vale? Porque él ya sabe, por ejemplo, que hay 5 conejos y ya en su mente primero aprende el concepto de conejos, pero ahora estos conejos tienen otra cualidad que es la cantidad de objetos que hay, ¿no? La cantidad de conejos que hay. Para que el niño comprenda eso, necesita su tiempo, necesita trabajar mucho más con el material para que la mente logre esa abstracción, ¿ok? Por eso dice, si queremos anticipar el desarrollo, solo nos engañaremos, porque creemos que ya, o nosotros estamos diciendo que el niño ya cuenta cuando no es verdad. Todavía eso no está sucediendo. Cuando al niño o niña se le han dado determinadas ayudas, viene el despertar de la mente matemática, ¿vale? Entonces, ahora sí, tuvo toda esta estimulación a través del material de vida práctica, del material de sensorial, del material de matemáticas y de pronto, ¡puc!, ¿no? Esto que dicen, ¡eureka!, ¿no? Esta expresión
Es esta explosión que de pronto nos caen 20. Ya entendí, entonces, ¿qué es sumar? O, ya entendí, entonces puedo resolver una multiplicación de esta manera. A lo mejor hasta sumando todavía, ¿no? Empiezan estos 20 y ahí es donde viene realmente el despertar de la mente matemática. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, creo que no. Creo que ya me quedó más claro nada más. Todo bien. Perdón, es que no te entiendo así. Pero bueno, creo que todo bien. Muy bien. El niño o niña comienza a preguntar cuántos y desea una respuesta precisa, ¿vale? Así como en la lectoescritura empezamos a ver que el niño dice, ¿qué letra es esta? ¿Qué dice aquí? ¿No? Así también para el desarrollo de la mente matemática nos podemos dar cuenta que está arrancando el periodo sensible cuando hablamos de ¿cuántas pelotas tengo? ¿Cuántos macarrones me tengo que comer? ¿Cuántos brócolis? ¿No? Y entonces ahí ya estamos hablando de que el niño ya está dándose cuenta de que se pueden contar las cosas, ¿no? Entonces, y va a querer una respuesta precisa, no le vas a decir, bueno, algunos. No, va a querer el 3, 2, 4, 10, ¿vale? Va a querer una respuesta precisa y se la tenemos que dar. Si no damos al niño los medios para encontrar la respuesta precisa, él solamente podrá tener símbolos que no le aportarán una experiencia completa. Tengo mis errores de teclado más bien. Entonces, si no damos al niño los medios para encontrar la respuesta precisa, él solamente podrá tener símbolos que no le aportarán una experiencia completa. Es decir, lo que hablábamos de la multiplicación, por ejemplo. Si nosotros le hacemos que el niño primero, o sea, llegamos a las tablas y llegamos a ellas para que el niño memorice las tablas, entonces esto no le aporta una experiencia completa. Lo hace memorizar y a lo mejor se las va a saber perfectas. Pero la experiencia completa de pasar de lo concreto a lo abstracto por sí mismo, porque yo no le voy a dar el resultado, él lo va a obtener a través de la experiencia que está teniendo a través del material. Entonces, nosotros lo que hacemos al saltarnos estos pasos es que el niño no viva esa experiencia y no sea un aprendizaje encarnado. Por eso después se nos olvidan las cosas. Por eso después, ¿cómo era? ¿Cómo se dividía? ¿Cómo? ¿No? Pues porque no vivimos esa experiencia concreta con el material que se encarnara en nosotros, en nuestra mente, para que ahí se guardara y entonces la pudiéramos utilizar y pudiéramos utilizar esas herramientas que ya se convirtieron en abstracción en cualquier momento de nuestra vida. Como solamente memorizamos, entonces no funciona así la mente. No recordamos. Llega un momento en que no recordamos y mucho más si no las utilizamos, ¿no? ¿Quién se acuerda de cómo se hace la raíz cuadrada? Por ejemplo, a menos que te dediques a algo relacionado con las matemáticas, donde utilices la raíz cuadrada, pues te vas a seguir acordando. Pero a los que nos la enseñaron y nunca más la volvimos a usar, se nos olvida cómo se saca una raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? A lo mejor de repente, pues si te gustaron las matemáticas en cierta época, pues tienes cierto recuerdo, pero en realidad, si no la usas, no la aplicas, porque fue un proceso de memorización más que de experiencia, ¿ok? Por eso también en Montessori, por ejemplo, tenemos el material del binomio cuadrado o del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? En estos materiales nunca le dices al niño que estás hablando del binomio cuadrado perfecto, pero el niño lo está aprendiendo sensorialmente, está armando un cubo de tal manera que intrínsecamente está comprendiendo la fórmula del binomio cuadrado perfecto, ¿vale? Pero él no lo sabe. Y a veces hasta las guías tampoco lo sabemos. Hasta que en taller 2, más o menos, ya lo ven como fórmula matemática. O no sé si es en taller 3, no me acuerdo. Ya lo ven como fórmula matemática, pero mientras tanto ya está encarnado en ellos. Ya solamente el cerebro activa esos recuerdos, esas abstracciones, esas
fórmulas concretas que tuvo, las activa y dice, era esto, ¿no? Sin que el maestro le diga, sin que la guía le diga, es simplemente que es algo interno que sucede en el niño, bueno, o en el adolescente en ese momento. ¿Vale? Deberá darse cuenta de que cuando contamos ciertos objetos, cuentas, caracoles, semillas, no estamos hablando de los objetos en sí, sino de algo acerca de ellos, lo que les decía, una cualidad diferente. O sea, ya no son solo caracoles, ahora estamos hablando de otra cualidad, la cantidad. Este es un caracol, estos son 2 caracoles, 3 caracoles. Ya no solo son caracoles, ya ahora cuántos caracoles son, ¿vale? Algunos niños y niñas solo ven los objetos y se sienten confusos con nombres nuevos y aparentemente irrelevantes, ¿vale? Por eso hay que darles tiempo para que esto se encarne, lo comprendan, ¿vale? Todos los materiales, también lo vimos en el curso anterior, tienen una preparación indirecta. Bueno, tienen un objetivo indirecto y uno directo, pero además también tienen esta preparación indirecta. Es decir, yo no puedo llegar a las barras numéricas si antes el niño no dominó las barras numéricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto, para llegar a los materiales de matemáticas, necesitamos conocer o que el niño haya trabajado primero vida práctica y sensorial para poder introducirlo al material de matemáticas. ¿Vale? La preparación indirecta de vida práctica. La vida práctica, el material de vida práctica o el área de vida práctica le da el análisis lógico del movimiento, es decir, cómo transportar los objetos sin que terminen en el piso. Imagínense si el niño no sabe transportar una bandeja con 2 recipientes, imagínense si lleva una charola llena de perlitas, de unidades, ¿no? Si no sabe transportarla y la anda moviendo para todos lados, se le van a caer todas. Entonces, por eso necesita el análisis lógico de los movimientos que le da vida práctica para poder llegar al área de matemáticas. El área de vida práctica también nos da las presentaciones precisas y ordenadas. ¿Se acuerdan que hemos visto, no? Yo estoy en silencio, me siento del lado derecho del niño, no hablo, estoy tratando de que el niño observe mis movimientos en vez de que escuche lo que digo. Tienen cierto código de color, cierto orden para ser presentadas de izquierda a derecha, ya, todas estas cosas que vimos en el taller anterior, bueno, se ven aquí en vida práctica, ¿vale? También le da, y esto lo prepara para matemáticas, ¿no? Para las presentaciones de matemáticas son mucho más precisas. Entonces, si no paso por vida práctica, no vamos a lograr que se concentre y se enfoque en el orden que tienen las matemáticas, ¿vale? El material tiene secuencias, presentaciones y progresiones, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que, por ejemplo, a un niño pequeño, a lo mejor lo ponemos a pasar semillas de un vaso a otro, pero son semillas grandes? Otra presentación o una progresión de esto sería que a lo mejor ahora sean semillas más pequeñitas y sean una cantidad mayor, ¿no? O que ahora lo haga con la cuchara, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen secuencias, presentaciones y progresiones, que también lo van a preparar para las progresiones que hay en matemáticas, las secuencias que hay en matemáticas, ¿vale? A observar, detenerse, mantenerse quieto antes de que, para que tú le presentes el material y después lo pueda hacer él, ¿vale? Hay un trabajo ordenado, hay un orden, hay una conciencia de nuestros movimientos, una conciencia de la atención, del enfoque, y también tiene el control del error, que viene intrínseco con la autoperfección que busca el niño, ¿no? Lo vimos con las tendencias humanas. El control del error que tiene el material es muy interesante, porque en vida práctica es como muy lógico, ¿no? Si yo coloco el vaso con agua acá y muevo la mano, el vaso se va a caer. Entonces, el control del error es ese, que yo no puedo estar sacudiendo las manos a lo loco porque el vaso se va a caer y se va a tirar el agua y entonces voy a tener que trapear o voy a tener que barrer si es de cristal, etcétera. Ese es el control del error. El control del error también está intrínseco en el material de matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la caja de usos tiene
95 palitos, 55 palitos, exactitos. Si el niño está colocando los palitos por número, los usos por número, y se equivoca, o le van a sobrar o le van a faltar. Y entonces ahí el mismo material le va a decir, estás equivocado, vuélvelo a hacer, ¿no? El mismo material se lo dice, no necesita la intervención del adulto, ¿vale? Entonces, esto también lo tiene vida práctica y lo prepara para el material de matemáticas, ¿vale? Sensorial, también el material de sensorial lo está preparando para las matemáticas. El material de sensorial tiene claridad en la expresión y el lenguaje, es decir, aquí ya introduzco conceptos, largo, corto, grande, pequeño, mucho, poco, liso, áspero, todos estos conceptos los introduzco primero a través del sensorial para que después llegue a matemáticas hablando de una manera correcta y además siendo consciente de mucho, poco, de largo, corto, ¿no? Lo que hablábamos de las barras numéricas. Si el niño no está consciente de lo que es corto y largo, cuando llegue a las barras numéricas no va a comprender que 1 es menos y 10 es más, ¿no? No va a entender que el 9 va antes que el 10 o que el 5 va antes que el 6, ¿no? Porque no tiene primero esta experiencia sensorial. El material de sensorial también le da percepciones precisas y exactas a través de los ejercicios con figuras y formas. Todo es preciso. La barra de el bloque de cilindros tiene 10 cilindros, no más, no menos. ¿Por qué? Porque todo nuestro proceso de matemáticas se basa en el sistema decimal. La torre rosa son 10 cubos, las barras rojas son 10 barras rojas, ¿vale? Entonces, todo nuestro material está preparado para que inconscientemente comprenda el sistema decimal, ¿vale? Las presentaciones son precisas y el uso adecuado de los materiales. Por ejemplo, vuelvo a las barras numéricas. Es que es un material súper básico, ¿no? Y típico. Si la barra numérica más larga, la barra roja más larga, mide 1 metro. Entonces el niño tiene que aprender a transportar esta barra de 1 metro sin golpear a otros, sin tropezarse, sin tirarla, etcétera. Entonces, cuando él logra esta precisión en los movimientos y en este uso y cuidado adecuado de los materiales, entonces puede estar listo para la siguiente área, ¿vale? Pero si yo veo que el niño va jugando espaditas con la barra, no está preparado todavía, ¿vale? Le falta trabajar todavía esta conciencia y este cuidado del ambiente también, ¿no? Porque al final ese material, pues es para todos, entonces tiene que cuidar de él porque no solo es para él, es para todos los niños que lo van a usar. Y todo esto lo va preparando en vida práctica y sensorial. Y lo que mencionaba, ¿no? Materiales hasta 10 en cantidad, el cuadrado, el volumen, la geometría, todo va a trabajarse de la misma manera, porque estamos preparándolo para el sistema decimal. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mucha información. No, ninguna. Está bien. No. Bueno. Ok, ahora vamos a ver las características del material, de cualquier material Montessori. Específicamente vamos a hablar del material de matemáticas, pero viene junto con pegado, ¿no? Porque obviamente todo está conectado. El material tiene algunas características como la exactitud. Todos los materiales necesitan ser exactos. Por medio de la verificación, solo una respuesta correcta para un problema. Y las presentaciones ordenadas, ¿vale? Es cuando les decía, ¿cuántos hay aquí? La única respuesta es los 5 que hay ahí. No es 6, no es 8, no es 2, son 5 caracoles, ¿no? Entonces necesitan ser precisos, exactos. La caja de usos que les mencionaba, tiene 55 usos, 55 palitos. No puede tener más, no puede tener menos, porque esto es lo que le va a dar el control del error al niño. Las fichas y numerales, igual. Tiene exactamente la cantidad de fichas que necesita para trabajar.
las barras numéricas. No puede tener más de 10 barras, porque vamos a aprender a contar del 1 al 10 con las barras numéricas, ¿vale? Si yo pongo 11, entonces estoy entorpeciendo el proceso. ¿Ok? Orden. El procedimiento establecido aumentando dificultad conforme el niño va madurando sin frustración. Lo mismo que mencionaba hace un momento. Primero, si el niño es muy pequeño, voy a utilizar objetos grandes y pocas cantidades porque sus periodos de concentración son cortos, porque va a perder la atención rápidamente, entonces necesito que la actividad dure poquito, ¿vale? Conforme va creciendo, voy agregando la dificultad ahora con semillas más pequeñitas, le voy aumentando la cantidad porque ya su periodo de concentración es más largo, entonces ya puede tener actividades un poquito más largas. Entonces, y además, todo tiene un orden, todo tiene un porqué, ¿no? Porque vamos viendo sus habilidades, cómo va mejorando tanto habilidades físicas como mentales de madurez. ¿Okay? El material te tiene que dar la posibilidad de repetir. Esto es súper necesario para absorber las operaciones abstractas. Si yo tengo un material que lo hago una vez y ya resolví todo, esto no le va a dar al niño ningún interés ni motivación. El material le tiene que dar la posibilidad de repetirlo cuantas veces quiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque como vamos a llegar a la abstracción y a la memorización, al final necesita repetirlo, pero desde un interés propio, no forzado por el exterior o por el adulto, ¿vale? También debe cubrir la necesidad de exploración y orientación. Tiene que darle la posibilidad de descubrir la interrelación entre números y operaciones, que es lo que hace el material del banco o el sistema decimal, ¿vale? Le da la posibilidad de descubrir que una unidad se puede representar con el número 1 y lo va a comprender. Y cómo, si tengo muchas unidades y junto, puedo sumar, ¿vale? Y esto ya es una operación abstracta, pero que voy a conseguir más adelante, ¿vale? Pero el material le da la posibilidad de explorarlo y de orientarse en este mundo matemático. Y después también le da la posibilidad de lograr o llegar a la abstracción. El material concreto y las abstracciones materializadas proporcionan procesos precisos, ¿ok? Ya lo van, aquí está como muy teórico, pero ya lo vamos a ver con el material y cómo se utiliza y cómo lo van a vivir ustedes desde la experiencia y van a comprender todas estas características que estoy mencionando en este momento, ¿vale? También el material le tiene que dar la posibilidad de autoperfección. Lo vimos en las tendencias humanas, lo va a necesitar. Entonces, el material tiene que darle esa posibilidad. Debe ser una herramienta con la cual el niño o niña pueda llegar a un pensamiento lógico y ordenado para logros posteriores. Por ejemplo, el tablero de la multiplicación, ¿no? El niño, a través de esta herramienta que es el tablero, va a lograr perfeccionar su suma, porque al final la multiplicación es una suma. Entonces va a perfeccionar ese conteo que hace con la suma para después memorizarlo. Pero lo va a hacer de una manera lógica y ordenada, ¿vale? Va a vivir la experiencia y entonces va a comprender y va a ser mucho más fácil que perfeccione la memorización de las multiplicaciones cuando ya lo vio con la herramienta adecuada, que en este caso sería el tablero de multiplicaciones, ¿vale? Datos importantes. Las abstracciones materializadas comienzan con el material sensorial. Cada paso va descartando muletas materiales, ¿vale? Lo mismo ahorita que el saldo de la multiplicación. Primero, antes de aprenderse las multiplicaciones, necesito trabajarlo sensorialmente, ¿vale? Y antes de llegar a las multiplicaciones tiene que haber trabajado sensorialmente las sumas, pero antes de llegar a las sumas debió haber trabajado el conteo, y antes del conteo debió haber trabajado las barras, y antes de las barras rojas que están en el área sensorial. Entonces, todo esto, todo lo que hace el material de sensorial, por ejemplo, es justo eso, ir eliminando estas muletas para que llegue a la abstracción de una manera más natural y lógica. El aislamiento de la dificultad es súper importante. En todos los materiales de sensorial está muy claro. Solo una dificultad a la vez. Cada paso debe ser comprendido en su totalidad antes de presentar una nueva dificultad, ¿vale? Yo no me puedo ir a las multiplicaciones si yo estoy viendo
que el niño todavía no puede sumar correctamente. O yo no puedo entrar a las sumas y todavía el niño no sabe unidades, decenas, centenas, ¿vale? No me puedo saltar cosas. Pero además, el aislamiento de la dificultad nos dice que solo tiene que haber una dificultad a la vez. Entonces, tenemos la torre rosa, que pudiera haber sido azul o amarilla, o, bueno, colores más sobrios, pero pudiera haber sido de otro color, blanca, café, ¿no? El punto es que lo que yo voy a enseñar en ese material es grande y pequeño. Entonces, la única diferencia en todo el material debe ser el tamaño. Por lo tanto, el color y la forma tienen que ser exactamente iguales. Por eso, la torre rosa es una torre de cubos. Son puros cubos y del mismo color. Lo único diferente entre ellos es el tamaño. Las barras rojas son 10 barras que son rojas y que son unos prismas cuadrangulares, por decirlo así, ¿no? Unas barras cuadradas. La única diferencia entre ellas es el largo, ¿no? Uno es corto y otro es largo. Los cilindros, la única dificultad entre ellos es igual, es largo, pequeño, corto, largo, grande, pequeño, corto, largo, grueso, delgado, ¿vale? Pero son de un mismo color, de un mismo tamaño, o sea, no hay diferencia más que la dificultad que quieres enseñar en cada bloque de cilindros, ¿vale? Y así, si queremos enseñar los colores, pues lo único diferente tiene que ser el color, lo demás tiene que ser exactamente igual. No vale poner un círculo rojo, un triángulo azul y una estrella amarilla, porque ahí ya tengo dos dificultades. Además de ser de diferentes colores, que es lo que quiero trabajar, también hay diferentes formas. Entonces el niño, ¿cómo? Su mente tiene que hacer doble esfuerzo, doble trabajo para decir, no me está enseñando el círculo, me está enseñando el color, pero el niño no lo sabe, entonces muchas veces los confundimos, ¿vale? Estos cubos que hay para los bebés o para los más pequeños para ensartar figuras geométricas en sus caras, tienen 5 colores diferentes, ¿no? A veces amarillo, morado, rojo, azul, verde, naranja, no sé, y entonces tienen que embonar. Sí funciona porque el niño aprende a embonar las figuras, pero si queremos que el niño aprenda los nombres de estas figuras, este material no funciona. ¿Por qué? Porque hay diferencia de color, diferencia de tamaño y diferencia de forma. Es mucha información en un solo material, ¿ok? Entonces necesitamos aislar la cualidad o la dificultad, ¿vale? Así que empiecen a revisar sus juguetes y todo esto que tengan en casa para ver si aísla la cualidad o está muy saturado de cosas. ¿Qué ejercicios vamos a hacer en esta ocasión? Observa a tu hijo o estudiante al menos 30 minutos y escribe todo lo que observes. Y ahora vamos a identificar en qué proceso de su interés real de la mente matemática está. Es decir, ¿qué le interesa? ¿Realmente le interesan los números o no le interesan todavía? ¿Le interesa el conteo o no le interesa? ¿O ya pasó por el conteo, ya sabe contar lineal? A lo mejor ahora quiere contar salteado, a lo mejor ahora ya empieza a sumar. Vamos a identificar en qué etapa se encuentra para saber elegir los materiales adecuados para él. ¿Vale? Muy bien, pues nos fuimos muy rápido porque no hay gente y no hay preguntas. ¿Alguna duda, Mabel, hasta aquí? No, creo que todo es como que, claro, al final de cuentas va muy de la mano con lo que se ve en el primer curso de lo de lectoescritura. Entonces, pues creo que no. Nada más igual sí, esa curiosidad de entonces buscar cuáles son los juguetes como que más aptos. Claro, depende de la edad, pero sí se recomienda que aíslen la cualidad, o sea, que no estén saturados de colores, de fantasía, de soniditos, ruiditos, cosas así, ¿no? Que sean lo más sobrios y simples posibles. Que si el material es para enseñar tamaños, bueno, pues la diferencia sean los tamaños, no los colores, no las figuras, sino los tamaños, ¿no? Hay mucho material de madera que puede funcionar muy bien.
o que puedes hacer tú también, ¿no? Bueno, muy bien. Pues si no hay más dudas, comentarios, nos fuimos derechito, muy rápido. Entonces, pues nos vemos mañana. Para la siguiente sesión traigan su material porque vamos a, me gustaría que lo experimenten ustedes, lo que les pedí, por favor, ya vamos a empezar a trabajar con él. Entonces, tráiganlo para la próxima sesión, la sesión de mañana. ¿Cuál es el material que vamos a El material que se les necesitar mandó por correo. ¿Todos? Pues sí, ya para que los tengan listos de una vez. Ah, ok. ¿Vale? Va que va. Muy bien, chicas. Pues nos vemos mañana. Descansen. Bye, cuídate. Tengan bonita noche. Bye, Yo también. Mabel.